Vamos a ponernos un poquito al tanto de lo que ha estado ocurriendo en esta última sesión de la semana en el mercado, ¿vale? Con casi $1 billón borrados del mercado en tan solo 40 minutos, ¿vale? Y el detonante no fue Amazon. Amazon de hecho ha estado volando. Ahora comentamos un poquito más sobre su reporte, ¿vale? Ahora os enseño un poquito lo que se dijo, ¿vale? Aunque no voy a ir mucho en profundidad porque sobre Amazon hablamos recientemente en este vídeo de aquí, ¿vale? Y os dije por qué pues estaba prestando bastante atención para esta compañía a largo plazo. Obviamente esta subida que ha tenido en el último día no puede darnos ningún tipo de crédito aún, porque aún queremos ver lo que va a suceder de aquí, por ejemplo, a un año, a dos, ¿vale? Obviamente si caemos en algún tipo de recesión, porque aún hay esa posibilidad ahí remota, obviamente empresas como Amazon aún pueden sufrir, aunque luego pueden ser las mejores en recuperar. Pero vamos, que no ha sido el detonante de la caída que hemos visto este viernes, después del rebote que vimos el jueves, ¿vale? Ni tampoco ha sido la inteligencia artificial, ¿eh? Y ni siquiera tampoco podríamos decir que ha sido Irán. Quizás ha sido Japón, ¿vale? Porque, bueno, pues el Tesoro estadounidense habría pedido a varios bancos que se preparasen ante una posible intervención en el mercado del yen. Y eso, digamos que volvió a despertar uno de los mayores riesgos para la bolsa, que es el desmantelamiento del carry trade. Vamos a explicar esto de manera sencilla, por si acaso, ¿vale? No lo recordáis. Durante años, muchísimos inversores pidieron dinero prestado en yenes porque Japón mantenía unos tipos de interés extremadamente bajos. Y después convertían esos yenes, o sea, era como pedir dinero y gratis, básicamente. Y después convertían esos yenes en dólares y utilizaban el dinero para comprar acciones estadounidenses, especialmente grandes tecnológicas. Y mientras el yen permaneciese débil, bueno, pues el negocio digamos que funcionaba. ¿Qué pasa? Que si Japón sube los tipos, interviene su divisa o el yen se fortalece rápidamente, entonces esas operaciones empiezan a perder dinero. Y los inversores tienen que cerrarlas, devolver los yenes prestados y vender los activos que compraron con ese capital, entre ellos acciones estadounidenses. Y eso es exactamente lo que el mercado teme que esté comenzando a ocurrir otra vez. Debido a que el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos sin cambios, era la opción menos dolorosa a corto plazo, cierto, pero tampoco resuelve el problema estructural. Mirad, el gobierno japonés continúa inyectando dinero y retrasando las decisiones difíciles. Básicamente está empujando el problema hacia adelante. Y sí, el mercado inicialmente celebró esa pausa, ¿vale? Porque vimos que Japón rebotó, Corea del Sur llegó a subir cerca de un 18%, ¿vale? El Kospi, y Wall Street también se disparó al comienzo del día. Y vimos un gran rebote el jueves. Pero que una bolsa suba un 18% después de desplomarse, no significa que todos sus problemas hayan desaparecido. Significa que estamos en un mercado dominado por el miedo, el apalancamiento y los movimientos extremos. Y ahí estaba la primera señal de alarma. Mirad, por ejemplo, Microsoft, ¿vale? Una empresa valorada en varios billones de dólares. Se ha movido alrededor de un 15% en una sola sesión. O Amazon ha subido hoy un 15%, ¿vale? Su mayor avance porcentual desde 2012. Estamos viendo compañías que sí que son de las mejores en el mundo, obviamente, y a mí me gustan, pero que se están comportando como meme coins, digamos, ¿vale? O sea, o meme acciones también, meme acciones. Y sí, sus resultados no fueron malos, ¿vale? Han sido sólidos. Pero cuando empresas de semejante tamaño se mueven un 15% en cuestión de horas, no podemos decir que estamos viendo un mercado tranquilo y racional, ¿vale? Estamos viendo una enorme volatilidad, ¿vale? Y así es como comenzó el día, básicamente. Y luego, ¿qué pasó? Pues que llegó la noticia sobre la posible intervención del yen. Y el mercado estadounidense, que había añadido cientos de miles de millones de dólares de capitalización durante el día del jueves, y había comenzado un buen viernes, pues empezó a girarse bruscamente y cayó alrededor de 1,2% en tan solo 40 minutos. Vale, casi un billón de dólares que desapareció del mercado, básicamente. Lo cual demuestra lo frágil que es el rebote que vimos el jueves. Porque ninguno de los problemas que provocó las caídas anteriores había desaparecido, básicamente. Seguimos teniendo dudas sobre cuánto están gastando las grandes tecnológicas en inteligencia artificial. Seguimos teniendo temor a qué parte de ese gasto no genere retornos esperados. Y seguimos teniendo tensiones en el Oriente Medio. Y el petróleo recuperando los $85 por barril. Y seguimos teniendo bolsas asiáticas extremadamente apalancadas, donde una caída puede desencadenar ventas forzadas en cadena. Y ojo, no estoy bajista con la inteligencia artificial. Creo
y a lo mejor lo comentamos en otro vídeo, creo que queda más para la inteligencia artificial, ¿vale? Pero como he dicho, eso es cuestión de otro vídeo. Entonces, ¿qué? Tenemos todo eso, ¿vale? Todos esos riesgos los hemos tenido, no han desaparecido y ahora encima se suma el tema del yen. Sin mencionar, que no lo hemos hecho aún, la rentabilidad de los bonos estadounidenses, ¿vale? Que, bueno, por lo menos está ayudando a la Fed a hacer su trabajo, como ya comentamos en nuestro vídeo de actualidad que trajimos sobre lo que comentó Kevin Walsh. Pero obviamente al subir, pues eso, está haciendo el trabajo de la Fed, está tightening, ¿vale? Está haciendo un tightening. Ya sabéis que cuando las rentabilidades suben, financiar la deuda resulta más cara para el gobierno, ¿vale? Y a las empresas pequeñas, por ejemplo, les cuesta todavía más financiarse porque obviamente está muy caro. Todo lo comentado y enseñado en este vídeo. Y encima, si suben los rendimientos, también aumenta la competencia para la bolsa, porque los inversores pueden obtener una rentabilidad atractiva en bonos o fondos monetarios sin asumir el mismo riesgo de las acciones. Además de que unas rentabilidades más altas pueden reflejar expectativas de inflación, mayor emisión de deuda o temor a que los tipos permanezcan elevados durante más tiempo. ¿Vale? Expectativas no tienen por qué significar eso, pero si comentas expectativas, y eso es suficiente para que el mercado tenga esos sell-offs. Así que tenemos todo esto que ejerce presión sobre las valoraciones, especialmente en las tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Significa esto que no debemos comprar la caída? E irnos y ya está, ¿no? Obviamente, yo sigo abierto a comprar pequeñas cantidades de algunas de las empresas de semiconductores y tecnología que han sufrido correcciones importantes y que creo que aún hay fundamentos buenos para estas. Pero comprar la caída no significa entrar con todo después de una sola sesión en verde, como vimos el jueves, y mucho menos significa utilizar apalancamiento, ¿vale? Mira el SanDisk, ¿vale? Subió un 25% en un día, sin que haya cambiado nada fundamental, y luego cae con fuerza al día siguiente. Participar en esos movimientos no es invertir, ¿vale? Es perseguir volatilidad. Que quizás eso es lo vuestro, ¿vale? A algunos de vosotros os guste eso, perfecto, lo entiendo también, ¿vale? Hay el trading, etcétera. Pero aquí hablamos de invertir. Luego, Corea del Sur nos ha dejado otra advertencia enorme, que alrededor del 3,4% de su población adulta habría recibido una llamada de margen durante el desplome. Eso es lo que ocurre cuando hay demasiadas personas que compran activos de riesgo utilizando dinero prestado, que vienen los margin calls, lo cual hace que veamos este tipo de volatilidad que estamos viendo a día de hoy, ¿vale? Porque mientras el mercado sube, sí, el apalancamiento parece brillante, ¿verdad? Es fantástico. Pero cuando el mercado cae, decide entonces por ti cuándo tienes que vender. Y os digo que los mejores inversores, ¿vale? Los mejores inversores pueden pasar largos periodos sin hacer nada porque no están obligados a actuar. No tienen una llamada de margen, no tienen margin calls, no están sobreexpuestos y no necesitan vender en el peor momento posible. Por eso la lección de esta semana es bastante sencilla. Un día verde no confirma una recuperación, ¿vale? Hablando del jueves. Una subida del 15% no elimina los riesgos. Y comprar siempre la caída no significa apostar todo y esperar que el mercado continúe subiendo al día siguiente. Podemos estar ante el comienzo de una recuperación, no digo que no, pero también podríamos ver otra caída para volver a probar los mínimos anteriores. Recordad lo que comentamos en un vídeo hace unos días, ¿vale? Os dije, de aquí a finales de agosto tenemos 109 billones de dólares que tienen que salir del sistema, ¿vale? Para ir al mercado de bonos. Y aún así no es suficiente porque los rendimientos han continuado subiendo, ¿vale? Pero os dije, 109 billones de dólares. Y atentos porque el QRA, ¿vale? Que es lo que nos dice cuánto van a necesitar prestado, ¿vale? Y si van a tener que retirar liquidez del sistema o meter liquidez en el sistema, lo vamos a tener ahora el 2 o el 3 de agosto. Por supuesto que lo comentaremos. Luego la otra noticia del día es que Michael Burry, que bueno, de momento podemos decir que ha acertado por fin, ¿vale? Por fin. Habría aumentado sus posiciones bajistas contra compañías relacionadas también con la inteligencia artificial. Es un riesgo, ¿vale? Es un riesgo. No significa que vaya a acertar. Al final, a veces este tipo de movimientos son una trampa. Primero, hacen que acierten. De ese modo tú crees que, bueno, pues que si Michael Burry ha acertado esta vez, va a continuar acertando hasta que al final falla, ¿vale? Es el problema de hacer un copy trading a este tipo de inversores tan famosos, que es como que el mercado les sigue durante un tiempo, pero luego te meten la trampa, ¿vale? Como el tema de Bitcoin y el M2, que aquí avisamos de que era, pues, la trampa de bull market para Bitcoin. Pero bueno, podemos decir que por lo menos sí que nos avisa de que todavía hay inversores importantes apostando en contra de las valoraciones actuales. Así que
yo no voy a intentar adivinar cada giro del mercado. Ya os dije que iba a estar en cautela mientras los settlement days durasen. Ahora me parece pues más interesante, ¿vale? Utilizar esa liquidez que hablamos de que tendría para julio para pues comprar poco a poco, aunque manteniendo siempre un poquito de liquidez, ¿vale? Evitar el apalancamiento. Porque el objetivo no es acertar el día exacto del suelo, el objetivo es seguir teniendo capital cuando aparezcan las mejores oportunidades. Y si el carry trade del yen realmente empieza a deshacerse, entonces la volatilidad que hemos visto hasta ahora podría ser solo el comienzo. Vamos a ver qué mes de agosto tenemos por delante, ¿vale? Vale, como veis, si visteis el vídeo hace unos días, vale, aquí tenemos el TGA, aquí tenemos Bitcoin, vale, la cuenta del tesoro. Hace unos días os dije, os advertí, mirad Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver lo que sucede porque el TGA está volviendo a doblarse hacia arriba y Bitcoin estaba como empezando ya a doblarse, ¿vale? Esta es una de las razones por las que seguimos el tema del QRA, que como he dicho tendremos el 3 de agosto el próximo lanzamiento. Vamos a ver lo que hace el tesoro, cuánto necesitan pedir prestado y de qué manera, que será obviamente la mayoría en letras del tesoro porque es mucho más fácil encontrar compradores de esta. Pero por eso hacemos esto, ¿no? Y miramos los settlement days, etcétera, porque nos da un poquito una idea de qué puede pasar con la liquidez, si se va a mover, si va a salir, si no va a salir, etcétera. Y lo que hemos visto es que el TGA pues ha vuelto aquí a subir de vuelta, haciendo que Bitcoin se vuelva a debilitar. Igual que aquí el TGA como que pues volvía a drenarse, ¿no? Y Bitcoin consiguió ahí algo de fortaleza, como que frenar la caída y ganar un poquito de fuerza hasta que el TGA se iba curvando hacia arriba y Bitcoin se iba curvando hacia abajo. Y es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, el TGA se drenaba, a Bitcoin eso le gustaba. Luego el TGA se rellenaba, a Bitcoin no le gustaba. Y así sucesivamente en muchas ocasiones, ¿vale? Obviamente no es el único factor, pero cuando ves un poquito o entiendes, digamos, la liquidez, puedes añadir uno de los mayores factores a tu idea de estrategia de qué puede suceder con Bitcoin. Si ves que el TGA lo tienen que rellenar desde $300, madre mía, 300 billones de dólares hasta 900 billones, pues obviamente tienes 600 billones de dólares que tiene que salir de algún lado. Y mientras la Reserva Federal no esté imprimiendo dinero, básicamente mucho de ese dinero va a salir de otros lados. Y uno de esos lados va a ser el sistema, ¿vale? El mercado. Porque al fin y al cabo, comprar letras del tesoro que te ofrece un rendimiento alto es mucho más seguro que mantener tu dinero en acciones, más en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto un poquito más de lo mismo con el TGA, con Bitcoin. Veremos a ver lo que nos trae el QRA, qué idea nos da, porque este nos va a comentar cuándo los settlements, cuándo los anti-settlements, cuál es el plan con el TGA, ¿vale? Cuánto van a pedir prestado, básicamente. Y mientras la Fed no esté haciendo ningún tipo de impresión de dinero, básicamente la liquidez continúa proviniendo del sistema, ¿vale? Del dinero que hay en circulación a día de hoy. Así que continuaremos monitoreando todo esto. Ya lo dije una vez, mirar, para mí hasta que el TGA, no el TGA, para mí hasta que no vuelvan los anti-settlement days, ¿vale? Que es básicamente los días que veréis esto con paréntesis, no puedo estar súper alcista con Bitcoin. Vale, quiero ver esos anti-settlement days, quiero ver liquidez volviendo a entrar en circulación de vuelta. Mientras tanto, el mejor escenario es que Bitcoin no se vaya a ningún lado y se mantenga relativamente plano. Pero esperamos no ver ningún tipo de caída mayor, ¿vale? Y esperamos no ver esto, sobre todo subir al precio realizado como comentamos en este vídeo. Eso sería obviamente muy bajista, pero el tiempo lo dirá, ¿vale? El tiempo lo dirá. Hemos visto caídas así de Bitcoin en el pasado, ¿vale? Bitcoin por lo general, como vimos en ese mismo vídeo, siempre al final acaba cayendo por debajo de su precio realizado. ¿No sucederá esta vez? Quizás. Nadie sabe con exactitud, ¿vale? Pero habrá que tenerlo siempre, por lo menos, en nuestra cabeza para aquí atrás, por si acaso. Ahora, en relación con el tema de los earnings de las empresas, por ejemplo, Coinbase tuvo un trimestre débil frente a las expectativas. No creo que, bueno, pues no sorprenda a nadie. Obviamente, las expectativas podrían haber sido algo más bajas, porque viendo dónde está cripto a día de hoy, todos teníamos expectativas bajas en relación con los earnings de Coinbase, pero al final ha sido todavía más bajo de lo que se esperaba, ¿vale? Pero bueno, aquí podéis leer un poquito más sobre cuál ha sido el mayor problema.
Sobre Amazon, estas empresas las cuales no están diciendo que van a gastar tanto en IA como por ejemplo si lo hizo Google, se las está perdonando más. Es lo que estamos viendo actualmente. Lo que puedo decir a día de hoy es que continúo relativamente alcista a largo plazo con este tipo de compañías, ¿vale? Del Mac 7, como Microsoft, como Meta, como Google, como Amazon. Y por ahora pues no voy a cambiar de opinión, aunque puede pasar obviamente, pero por ahora me mantengo muy atento a lo que están haciendo estas empresas y creo que muchas de ellas, gracias al CAPEX que van a continuar metiendo en inteligencia artificial, hay muchas otras empresas dentro de esa infraestructura de IA que pueden verse entonces bastante beneficiadas en los próximos meses, ¿vale? Aquí, bueno, pues algunos de vosotros ya comentando de lo que estamos hablando ahora mismo. Así que nada, ¿vale? Esa es un poco la actualidad del momento, pero como he dicho, si estáis en Patreon, aquellos de vosotros los cuales os gustan nuestros reportes de actualidad, pero no os gusta Discord porque habéis estado escribiendo, es que no entiendo Discord, no me gusta Discord, no quiero descargarme Discord, pero sí que quiero ver tus reportes, simplemente entrar a mi Patreon, ¿vale? Así que continuamos trabajando. Entraros la mayor información posible, opiniones personales, nada de asesoría financiera, no os vamos a engañar, ¿vale? Pues por $6 al mes tenéis casi cada día un montón de reportes de cada una de las cosas que voy viendo, ¿vale? Y que quiero que entendáis y porque a mí me viene muy bien, porque así me obligo a estar más atento a todo. Así que pues nada, gente, muchas gracias por estar ahí, esta es la actualidad del día, nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, buenas noches.